parte del músculo y pues ustedes saben que nosotros tenemos básicamente dos tipos de músculos, el músculo estriado y el músculo liso. Por supuesto, también recordarán que uno es voluntario y el otro es involuntario. El músculo esquelético o estriado, por ejemplo, tiene un músculo en especial que es el cardíaco, que no solamente vamos a ver alguna característica nada más porque no nos interesa mucho, pero lo que más vamos a ver es el músculo esquelético. ¿Cómo se organiza el músculo? En base a la organización de miofibrillas, y que dentro de estas miofibrillas está la unidad funcional y contráctil del músculo esquelético. ¿Sí? ¿Cuál es esa unidad funcional? La sarcómera. Entonces, acá ocurre la contracción muscular debido a que existen acá estas bases moleculares. ¿Recuerdan cuáles son estas bases moleculares? ¿Quién se acuerda? Si yo les preguntara cuáles son las bases moleculares que son parte de la unidad funcional y fisiológica del músculo esquelético, la respuesta es, ¿qué encontramos aquí? Miosina es uno, ¿y el otro? Actina. Lo vamos a reconocer, este filamento de acá, de aquí, ¿qué creen que será? ¿Actina o miosina? Y acá este otro. ¿Y este del centro qué será? Este es actina y este de acá es miosina. Entonces aquí se forma un puente cruzado. ¿Está bien? Entonces, muy sencillo, nos bajamos. El músculo esquelético tenemos dos, estriado y liso. El estriado pues, presenta estrías. Tengo plásticas. Sí. Hoy tenemos músculo estriado, liso, el esquelético y el cardíaco que pertenecen al estriado. Y dentro de este se organizan miofibrillas, y en estas miofibrillas está la unidad funcional y fisiológica del músculo, que es la sarcómera. Listo. Son posibles preguntas. Como les decía, hay que hacer más preguntas y hay que volverlo preguntas para poder entender. La unidad fisiológica y funcional, sarcómera. Pero dentro de esta sarcómera encontramos las bases moleculares propias que hacen la contracción, y esas bases moleculares especialmente son dos tipos de proteínas. ¿Cuáles son? Listo, ya está, ¿ve? Así de sencillo. Las dos básicas, pero también hay más. ¿Está bien? Bueno, entonces en ese orden vamos viendo. Ahora, este músculo estriado se llama así porque presenta a la estructura microscópica, al observar a las células musculares, al miocito, observamos estas estructuras que tienen de esta forma. Y eso se debe precisamente a la organización especializada de esta célula, a la organización especializada de estas miofibrillas, en donde la podemos ver de forma estriada. Muy distinto va a ser a lo que es, digamos, la célula del músculo liso, que no presenta ese tipo de estriaciones, ¿no? Tiene una organización un tanto distinta. Entonces, esa será la diferencia entre el músculo estriado y el músculo liso. Es más o menos la visual. ¿Qué debemos recordar? Que ustedes esto ya lo han llevado en anatomía, es recordar de que este músculo, y vamos a hacer algunas preguntas, está formado por fascículos. Esta membrana externa de acá, que recubre al músculo, es un tejido conectivo, que es denominado en este caso el epimicio. Pero dentro de este músculo, fíjense ahí, vamos viendo esto. ¿Lo ven? ¿Qué es eso? ¿Qué es cada uno de estos? Fascículos. Los fascículos. Entonces, el músculo se organiza en grupos de músculos que pueden trabajar de la misma forma o de distinta forma. Eso es bien importante. ¿Está bien? Especialmente por un músculo relacionado con un músculo de la masticación. A ver, pregunta. Estos grupos de músculos
se denominan fascículos, son como envoltorios de músculos con células, con miofibrillas, pero separadas dentro del mismo músculo. Fíjense, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Entonces, este fascículo también está recubierto por una membrana, por un tejido conectivo denominada perinecio. Entonces, en el exterior el tejido conectivo, ¿cómo se llama? Perinecio. En el interno, dividiendo los fascículos, se llama perinecio. Y acá, recubriendo a la miofibrilla o al miofilamento, se denomina endomisio. Igual es una membrana, un tejido conectivo, ¿sí?, que está recubriendo. ¿Está bien? Entonces son los fascículos. ¿Por qué me interesa esto? Porque estos fascículos pueden trabajar sinérgicamente. Ustedes entienden el término sinérgico, ¿verdad? Yo me contraigo como fascículo, ella, que es otro fascículo, se contrae junto conmigo, y ella también se contrae junto conmigo, que es otro fascículo. Todos pertenecemos al mismo músculo y hacemos el movimiento de contracción para generar la biomecánica del movimiento. ¿Está bien? Entonces, desde ese punto de vista, yo, por ejemplo, quiero preguntarles, el músculo massétero, ¿cuántos fascículos creen que tiene? Eso lo debieron llevar en anatomía, lo conocen perfectamente. ¿Cuántos fascículos tiene? 3. 3. Algunos textos mencionan que 3, pero son 2 básicamente. ¿Sí? Y los fascículos, sus fibras de esos 2 fascículos, ¿serán iguales? ¿Cuál es la diferencia? La disposición que tienen, algunos son verticales, otros son una trayectoria oblicua. Exacto. La siguiente pregunta ahí es ¿por qué? Si un músculo es horizontal y el otro es oblicuo, este músculo horizontal en este sentido va a generar un movimiento en este sentido, ¿sí o no? Como un acordeón, ¿sí o no? Entonces, lo que esté acá se va a mover en este sentido, ¿sí o no? Las fibras oblicuas más bien la moverán en este sentido, ¿sí o no? Es por eso que cuando ustedes lleven, o vamos a llevar más adelante con los grupos de prácticas, a veces lo detallamos un poco, la biomecánica del movimiento mandibular, tenemos donde actúa el massétero, es uno de los músculos principalmente o primordialmente de cierre, ¿sí o no? Entonces ahí debemos incluir qué fascículos actúan. El primero es el vertical. ¿Es externo o interno? Ese es el primero que actúa. Y en el movimiento de protrusión, cuando la mandíbula se va para adelante, también interviene el massétero, pero con las fibras oblicuas. Entonces ahí ustedes pueden entender que es importante recordar y entender de que un músculo, por ejemplo, todos sus fascículos pueden estar orientados como el bíceps para producir este movimiento natural. Entonces, si produce solo como ejemplo, ¿no? Si produciera solo este movimiento, entonces todas las fibras actúan de la misma forma. En cambio, si la distribución de las fibras musculares es distinta, unas pueden ser verticales, otras oblicuas, entonces pueden trabajar simultáneamente, pero también pueden trabajar en movimientos distintos. ¿Está bien? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo tenemos que analizar para entender la biomecánica del movimiento y para entender si es que hay problemas. ¿Han escuchado hablar de problemas de bruxismo? ¿Han escuchado hablar de problemas que hay, dolores en los músculos? Entonces, todo ello te ayuda a entender la disposición. El temporal es otro ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tipos de fascículos tendrá, o mejor dicho, qué tipo de organización tendrá el músculo temporal? ¿Tiene? Verticales y horizontales. No, tiene 3. Verticales, oblicuas y horizontales. ¿Todas trabajan de la misma forma? No. Entonces hay que analizarlas. ¿Cuáles actúan en qué tipo de movimientos cuando hablamos de dinámica mandibular? Pero el músculo más importante para entender, para que se les quede grabado, que por qué es importante esto, reconocer los fascículos,
es el pterigoideo externo. ¿Se ubican el pterigoideo externo? ¿Qué otro nombre recibe? Pterigoideo lateral. ¿Cuántos fascículos tiene? Dos. Ya. Uno superior y uno inferior, ¿sí o no? Pregunta entonces. ¿Los dos actúan de la misma forma? No. ¿Por qué? Por igual la disposición que tienen. Uno es horizontal y el otro es igual oblicuo. No. Ambos tienen una distribución medio horizontal. Ambos. La diferencia está en que un músculo, el de abajo, cuando se contrae, ¿recuerdan que ese músculo tiene su inserción en el ala externa, ¿sí? En la cara externa del ala externa del estenoides, cerca de la espina, ¿sí? Y de ahí ¿a dónde va? Al cuello del cóndilo. Por lo tanto, ese músculo, por ejemplo, como está inserto, imagínense que estos son los cóndilos mandibulares, está inserto acá. Cuando el haz inferior, el de abajo, se contrae los dos, la mandíbula, ¿qué creen que hace? Hagan este movimiento conmigo, hacia adelante, como si estuvieran simulando clase 3. ¿Sí? ¿Hacen ese movimiento? ¿Hagan? ¿Sí? Bueno, sorpresa. Ese movimiento que se llama protrusión o propulsión mandibular, que te jala, todos están contrayendo el haz inferior del pterigoideo lateral. ¿Sí? Todos. Los dos músculos se contraen. Se contraen y la mandíbula se va para adelante. ¿Está bien? Se va. Listo. Si solo se contrae uno, la mandíbula se va para este lado. O sea, lateralidad. ¿Está bien? Pero bueno, ahí lo dejamos. Ahora, fíjense lo que ocurre. Este músculo, cuando se contrae y hace protrusión, el haz superior, ¿qué ocurre? ¿Se contrae o se relaja? Se relaja. Entonces se le denomina antagónico. Aunque antagónico debería decir contrario, que le impide, no es así. Y de ahí vamos a entender lo siguiente, porque es importante saber fascículos en algunos músculos y en especial los músculos masticadores. Un músculo sinérgico es que si digamos en la propulsión se contraen los dos haces del pterigoideo externo para llevar la mandíbula adelante, ¿quién le puede ayudar? Digamos el massétero. Es el sinérgico. Eso quiere decir, este grupo somos los músculos, el haz inferior del massétero, del pterigoideo externo, y ustedes son los haces oblicuos del massétero, ¿está bien? Nosotros somos los principales músculos que vamos a protruir la mandíbula. Y llega un momento en que necesitamos un poco de ayuda y ustedes nos ayudan a llevar a la protrusión o a la propulsión mandibular. Entonces, nosotros somos músculos de contracción de movimiento y ustedes, al ser sinérgicos, son los que nos ayudan. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien. Caso contrario ocurre con un músculo antagónico. Cuando yo hago un movimiento, por ejemplo este de acá, y contraigo el bíceps de tal forma, con mucha fuerza, hay músculos en esta parte de acá atrás, que son las partes del bíceps, se tienen que relajar un poco. Ese es el antagonista. O sea, dicho de otra manera, cuando yo hago un movimiento, hay músculos que me ayudan a hacer ese movimiento y hay músculos que se tienen que relajar para permitirme realizar ese movimiento. ¿Está bien? A todos nos ha dado dolor de cuello, ¿sí o no? ¿Alguna vez? ¿No? Ustedes que se estresan especialmente, no amanecen con el dolor. Bueno, cuando te da una contracción muscular, por ejemplo, el músculo está afectado, ¿se han dado cuenta que no puedes lograr todo el movimiento que debes lograr? Es porque hay una alteración, ya sea en el músculo de contracción o en los antagonistas, que te deben permitir el movimiento, que se deben relajar un poco. Bueno, tanta vuelta para esto. Después lo vamos a ver un poco con más detalle. El haz inferior del pterigoideo externo, cuando se contraen los dos músculos, ¿qué movimiento produce?
Propulsión o propulsión mandibular. ¿Está bien? ¿Quién se debe relajar? Inmediatamente el haz superior del pterigoideo externo. Entonces, los dos fascículos trabajan distintos. Cuando el de abajo se contrae, el de arriba se relaja. Cuando el de abajo se relaja, el de arriba ligeramente se contrae porque está inserto en el disco articular. Y el disco articular tiene que estar alineado todo el tiempo porque si no hay patología temporomandibular o desorden temporomandibular. ¿Se entiende un poco entonces por qué es importante analizar los músculos desde el punto de vista de los fascículos? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces consideren eso porque ustedes están empezando a analizar a los músculos desde el punto de vista funcional y luego desde el punto de vista clínico. Entonces, ¿por qué llevas el primer año y el segundo año todo esto? Porque cuando pases a la parte clínica y a tu paciente le analices para hacerle un tratamiento, debes saber anatomía, un poco de histología, un poco de fisiología, y todo ese conocimiento te ayudará a entender y analizar clínicamente ya el trabajo de los músculos y cómo tú vas a afectar eso o cómo puedes ayudar a que se restablezca algún problema, ocluso muscular, algún problema muscular o algún problema articular que esté relacionado con una afectación muscular. ¿Está bien? Entonces, pero acá yo les voy a hacer preguntas no hacia la parte clínica, sino hacia la parte de conocimiento, a dónde vivamos, a dónde queremos llegar. Porque ustedes pueden preguntarse y decir, ¿pero por qué Rey te molesta con fascículos? ¿Verdad? Otra vez fascículos y eso. Pues tienen que analizar los músculos desde otro punto de vista. ¿Está bien? Ese es el objetivo de todo esto. Y luego saber cómo funciona. Si ustedes se fijan también, tenemos acá, por supuesto, esto consume gran energía de las mitocondrias, mucha cantidad de mitocondrias y un retículo sarcoplásmico especializado. Y tenemos, por supuesto, vasos sanguíneos, tenemos también una inervación que lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Bueno, brilla. Entonces, al igual que el sistema nervioso, este músculo tiene una capacidad funcional, por supuesto, de ser excitable. Al ser excitable, tiene la capacidad de recibir un impulso nervioso y accionar con ese impulso nervioso, generando la contracción muscular. Y la contracción muscular no es otra cosa que el acortamiento y la vuelta a su longitud. Y se puede estirar un poco, tiene esa capacidad. Un ligamento, por ejemplo, que igual ustedes vamos a hablar de ligamento, pero en la parte práctica, un músculo es totalmente distinto a un ligamento. Un ligamento no tiene capacidad de contracción ni de estiramiento, ¿no? O sea, no tiene esa flexibilidad tan rígida, o mejor dicho, tan flexible como este músculo. Entonces, los ligamentos se deforman. En cambio, estos tienen otro tipo de alteración. Bueno, entonces, funcionalmente nosotros debemos saber de que este músculo tiene capacidad de recibir un estímulo y a eso se le llama ser capaz de ser excitable. Tiene capacidad de cambiar de forma, acortarse y elongarse a través de lo que son la contracción, y esto tiene que ver con el diseño arquitectónico que tiene. Estas son las unidades fisiológicas y funcionales que se llaman sarcómera. Les va a ir bien en el examen. La unidad funcional, sarcómera, donde se encuentran las bases moleculares, que son dos principalmente, la actina y la miosina. Y acá, en azul, ¿qué creen que será? Esta es una célula muscular, tiene varios núcleos, tiene un montón de mitocondrias porque es uno de los órganos que más consume energía después del hígado y del sistema nervioso. El músculo es el que más consume energía, incluso cuando dormimos, están funcionando. Entonces, esto de acá es
¿Recuerdan que nosotros en la célula tenemos el retículo endoplasmático rugoso y liso, ¿sí o no? Que son un sistema de túbulos, ¿sí o no? Pues acá el diseño cambia. Este es el retículo sarcoplásmico, ¿sí? Y en su interior, ¿qué tiene? Son unos conductos donde se almacena calcio. Entonces, ojo, estamos viendo ya el diseño, ¿sí? El por qué tiene capacidad de excitabilidad, por qué tiene capacidad de contracción, por qué son flexibles, porque el diseño está hecho para eso. Entonces, esta célula de acá tiene en cada una de estas miofibrillas que la conforman, fíjense, son varias, ¿sí? Dentro de sí tiene estas miofibrillas donde se encuentra la unidad fisiológica y funcional, que es la sarcómera, donde se encuentran las bases moleculares de actina y miosina. Después les voy a complicar un poquito la vida. Y este diseño de acá es el retículo sarcoplásmico. Y en su interior se almacena calcio. ¿Y para qué? El calcio, después de que tiene un potencial de acción y actúa sobre esta membrana, que es la sarcolema, le pasa la información al retículo sarcoplásmico para que libere calcio. El calcio interactúa con una partecita de una molécula que se llama la troponina C y le hace que se contraigan las bases moleculares. Luego vamos a ver esto, ¿está bien? Luego vamos a ver. Pero por eso es importante. Muy bien. Fíjense, es multinucleada, tiene una gran cantidad de mitocondrias, características del diseño. ¿Está bien? A eso tomen una foto si desean, luego lo comparten ustedes. Entonces, ¿por qué colocamos todo esto? Porque es para recordar el diseño. ¿Sí? El diseño. La célula muscular, el miocito, esta es una célula por si acaso, y dentro de sí tiene estos micro o miofilamentos. ¿Sí? Son multinucleadas, presentan una gran cantidad de mitocondrias, presentan miofibrillas organizadas en secciones, y estas miofibrillas, así como esta, está organizada en secciones. ¿Cómo se llaman las secciones? Sarcómera aquí, a este otro lado que tengo, sarcómera, a este otro lado, sarcómera, y este otro lado, sarcómera. Son pequeñas unidades funcionales que entran en esta miofibrilla. O sea, esta miofibrilla de acá contiene numerosas sarcómeras, que todas actúan de la misma forma cuando llega un potencial de acción. Y tiene una red membranosa interna, ¿para qué? Si yo les preguntara eso por ejemplo, ahí puede haber dos opciones, más o menos por ahí. Esta red membranosa denominada retículo sarcoplásmico sirve para almacenar calcio, ¿está bien? No se olviden, retículo sarcoplásmico. Entonces, la unidad básica del músculo, ojo con esto, aquí es donde se confunde muchas veces, porque si yo les pregunto cuál es la unidad funcional y fisiológica del músculo, es sarcómera. Pero si yo les pregunto cuál es la unidad básica del músculo, ¿ustedes qué responden? Tres cosas. ¿Está bien? Puede estar conformado por una fibra intermedia, una fibra roja y una fibra pálida, más este botoncito de acá, ¿qué es? ¿Qué creen que es este botón? Esta es la célula muscular. Y este botoncito de acá, ¿no se recuerda? El botón sináptico. Dentro de este botón sináptico, ¿qué hay? Vesículas. Y dentro de las vesículas hay neurotransmisor. Y en este caso, el neurotransmisor que se va a liberar aquí para interactuar con esta membrana del músculo se llama acetilcolina. ¿Ves? Que les veis fantástico en el examen. ¿Sí? Entonces, fíjense esto. Nada más analicen la pregunta, ¿está bien?
Analicen la pregunta. Este es el botón sináptico y la unidad básica del músculo básicamente es la fibra muscular con el botón de la neurona. ¿Está bien? De la neurona. Entonces tenemos distintos tipos de interacción de la neurona con el músculo. ¿Recuerdan cómo se llama si les preguntara, este es un órgano? Hay dos órganos, es con E. Efectores. Uno es el músculo y el otro es glándulas. Este músculo efector, fíjense acá, recibe distintos tipos de inervación. ¿Cómo se llama la vía de entrada? Es con A. Aferente. ¿Y la vía de salida es? ¿Este músculo duele? Claro que duele, ¿sí o no? ¿Y gracias a qué neurona llevará la información de dolor? ¿Qué vía será? Aferente. Entonces, acá hay una fibra nerviosa sensitiva que lleva la información. Y de acá viene a través de una neurona motora. ¿Está bien? Hacia el órgano emisor. La neurona sensitiva lleva información y la motora vuelve acá. ¿Está bien? ¿Se han dado cuenta que hay algunas enfermedades, por ejemplo, o alguna vez les ha pasado a ustedes, cuando tú estás así, por ejemplo, te duele algo y tú automáticamente asumes esta posición, ¿sí o no? Se llama posición antiálgica. O sea, la parte sensitiva está llevando el dolor y le dice a tu cerebro que adoptes una posición antiálgica porque de esta forma no te molesta. También ocurre con los músculos. Si se han dado cuenta, cuando duele, alguna vez van a ver o les van a decir sus pacientes que cuando sienten un dolor adoptan una posición antiálgica y eso es para evitar los dolores. Y entonces ahí entendemos la función de la vía sensitiva y luego la respuesta. Pero si te hace poner en una posición, tu organismo le está diciendo a tu cuerpo de que adopte esa posición antiálgica. Lo mismo les decía con las piezas dentarias, no sé si recuerdan. Si te duele un diente al chocar, al hacer esto, ¿sí? ¿Qué haces? No. Chocas. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, si yo digo, cierro la boca y me duele, ¿qué haces? No la cierras, no contactas, tienes miedo de contactar, porque te va a doler. Entonces, la vía de entrada puede ser de otro lugar, influye en el músculo, o la vía de entrada puede ser del mismo músculo y la respuesta va a ir al mismo músculo. Entonces, por cualquier vía que vaya, puede repercutir o puede ir a este órgano efector. ¿Está bien? A esta partecita de acá se le llama uso neuromuscular y vamos a ver para qué sirve. Entonces, existen, con esto no los voy a martirizar mucho, pero sepan que existen, ¿no? Las fibras musculares pueden ser tipo 1, de contracción lenta, y tienen un metabolismo oxidativo. Entonces, dato importante, pero no lo voy a utilizar con esto, porque ya es más detalle. Las fibras musculares tipo 1 son de contracción lenta. El metabolismo es oxidativo. Hay una diferencia con este metabolismo glicolítico. Las fibras tipo 2 son de contracción rápida y el metabolismo será el glicolítico, lo que permite la contracción muscular isométrica e isotónica. Recuerden, iso quiere decir igual, métrica quiere decir medición, o sea, una contracción de igual medida. Luego les voy a explicar a qué se refiere. Y la isotónica quiere decir iso igual, tónica igual contracción. Luego lo entendemos en estos términos, ¿sabes? No va a ser confuso. De esta descripción quisiera rescatar dos cosas. El organismo es un diseño fantástico que trata de ver todas las posibilidades, como el cálculo, ¿no? Todas las probabilidades. ¿Qué probabilidades habrá de que me saque la lotería cuando compro un billete de 70 personas? A las probabilidades pueden ser más buenas, ¿sí o no? A diferencia de que yo me saque la lotería en 1 millón de habitantes. ¿Cuáles serán las probabilidades? Entonces, ese tipo de cálculos de diseño en la biología
el organismo lo ha hecho. Yo necesito músculos que actúen en la contracción lenta y en la contracción rápida. Necesito músculos que me ayuden a escapar, digamos, de otra manera, ¿sí o no? ¿Han visto de esos que cuando esos videos graciosos que ustedes ven, y yo también los veo, por supuesto, en Facebook, salen, donde hay una plantita o algo y les asustan, y sale y está ahí escondido y ¡pam! Les dice. Entonces, las fibras musculares de reacción, el arco reflejo hace de que la persona cuando le asuste salta inmediatamente. Entonces, el organismo ha diseñado de que tú puedas tener fibras musculares de rápida acción, pero también de lenta acción para que te permita hacer actividades a largo plazo. Tú podrías hacer actividades muy rápidas 24 horas, no. Esas fibras no funcionan, entran en fatiga y después mueren ahí. ¿Sí? No te dejan funcionar. En cambio, las de contracción lenta están diseñadas y preparadas para funcionar a largo tiempo. ¿Está bien? Es por eso que podemos diseñar o podemos realizar algunas tareas, porque el organismo está diseñado para realizar tareas muy rápidas, pero de fatiga muy rápida, y otras para contracción lenta, pero de larga duración. A eso tiene que ver. Y el metabolismo que se utiliza es distinto. Uno puede ser oxidativo y el otro glicolítico. ¿Cuál será la diferencia? En el metabolismo oxidativo, los sustratos, y entiéndase por sustrato es, si yo necesito preparar una sopa de pollo, ¿qué necesito? Pollo. Y si va a ser una sopa de pollo con verduras, necesito pollo y verduras. No sé, necesitaré haba, arveja, no sé, algún palmitas, no sé, un ejemplo de varias cosas que van a entrar, los ingredientes. Entonces, los sustratos son los ingredientes para que se van a consumir para este metabolismo oxidativo. Por ejemplo, lípidos, ¿qué son? Grasa. Hidratos de carbono, ¿qué son? Casi todo lo que consumimos es un hidrato de carbono y se va a transformar en... ¿Qué es lo que utiliza el cerebro y el músculo? Mucho. Glucosa. Entonces se va a transformar en glucosa y luego proteínas también. Entonces, los sustratos para el metabolismo oxidativo serán lípidos, hidratos de carbono, algunas proteínas. Fíjense, comienza entre 3 a 5 minutos, las vías metabólicas serán aerobias, ¿sí? A través del ciclo de Krebs y una fosforilación oxidativa. ¿Y esto dónde se da? En la mitocondria. ¿Está bien? Pero fíjense, acá, al decir aerobia, quiere decir que necesita oxígeno. ¿Qué pasa cuando si yo los pongo a trotar a ustedes y ustedes no hacen ejercicio porque están con el teléfono ahí, ¿no? Y nunca hacen ejercicio, además están estresados aquí con el estudio, sentados 24 horas y los mando a trotar una maratón 10K, 15K, 15 kilómetros, ¿cómo van a terminar al día siguiente? Machucados. ¿Por qué? El metabolismo, cuando entra a un lugar que no tiene la cantidad de oxígeno suficiente, va a producir un subproducto que va a hacer que te duela el músculo. Y ahora vamos a ver por qué te duele el músculo, ¿sí? ¿Saben por qué duele el músculo? ¿Nunca han escuchado eso? Cuando tú necesitas oxígeno y no tienes oxígeno, te va a producir un subproducto que es el pirbato. Pero si no tienes los ingredientes correctos, como por ejemplo el oxígeno, ya entra en una fatiga y todo eso, va a producir un subproducto que se llama el ácido láctico. Y el acúmulo de ácido láctico en el músculo genera dolor. ¿Y por qué les duele? Porque ustedes han sobreexigido a sus músculos, no estaban preparados para ello. Toditos nos vamos, me incluyo yo, nos vamos a correr 15 kilómetros de maratón. Al día siguiente no vamos a poder caminar porque hemos exigido, hemos hecho una demanda de los requerimientos del músculo y como consecuencia de eso hemos resistido y hemos aguantado porque el cuerpo va a hacer eso. No es como el auto si le falta gasolina, ¿qué pasa? Se para. Y tu cuerpo intenta ir hasta el último, te lleva hasta el último.
entonces consume y hace todo lo posible para las exigencias que tú le pides a tu cuerpo. Y debido a eso, bueno, pues te va a doler porque se van a generar subproductos que no son, digamos, adecuados en ese momento y luego te va a doler. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se genera? Glucosa, ATPs y ácido fáctico. Y en el metabolismo glicolítico, fíjense, los sustratos, glucógeno, glucosa, fructosa, galactosa, no utiliza oxígeno, o sea, será anaerobio. La sustancia residual será el lactato, lugar de concentración de las mismas características, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que se produce. Hasta aquí debería llegar, hasta el piruvato. Pero si te pasas, se produce ácido láctico y este ácido láctico es el que te hace doler. Entonces, esto para que sepan de que el organismo tiene distintas rutas metabólicas dependiendo de las exigencias y dependiendo algunos músculos si son de fibras rápidas, lentas, intermedias o de contracción. ¿Sí? Para correr una maratón necesitas de las fibras de contracción rápida, ¿no? Necesitas de las fibras de contracción lenta que duren, que te permitan correr 2 horas, 3 horas, 4, 5 horas, que te va a durar la carrera, ¿no? En cambio, las rápidas es cuando quieres escapar de algo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces las fibras rojas y las fibras blancas se refieren precisamente a eso, a los tipos de fibras, tipo 1, tipo 2, ¿sí? Tienen una organización y un músculo puede presentar, los músculos grandes especialmente, como los cuádriceps, que te permiten hacer eso de la maratón que les decía, que son los que van a soportar, tienen combinación de músculo, de tipos de fibras musculares. ¿Por qué? Porque el diseño lo he hecho así, para que puedas reaccionar rápidamente, actuarán algunos, y otros para que duren mucho más tiempo. Entonces, esta imagen era simplemente para que se entienda ese aspecto. ¿Puedes estar masticando chicle todo el día? Te duele, ¿no? ¿Sí o no? Duele un momento. ¿Alguna vez te ha pasado algo? ¿No? Duele. Cada sarcómera, esta es la célula por si acaso, todo esto es la célula, ¿sí? Fíjense que hay un núcleo, que hay otro núcleo, esta es la miofibrilla, ¿sí? Y este en verde ahora, ¿qué es? El retículo sarcoplásmico. Dentro del retículo sarcoplásmico hay calcio. Bien, fíjense cómo está alrededor de esta miofibrilla. Y acá tenemos esta línea Z y esta línea Z que están delimitando lo que es la unidad fisiológica denominada sarcómera. A esto también se le llama banda I. A este otro lado está la banda I. Entonces, una sarcómera se extiende de banda I a banda I. Una sarcómera se extiende desde línea Z a línea Z. ¿Está bien? En medio de acá, ¿qué tenemos? Bueno, la banda A. ¿Y qué encontramos aquí dentro? 2 proteínas contráctiles. El puente cruzado, ¿verdad? Que lo vamos a ir entendiendo. Bueno. ¿Y esta zona de acá, qué se llamará? El disco o zona H. ¿Saben por qué esta zona? ¿Saben por qué estos lugares tienen menor o son más claras que este segmento? Es distinto. Y este también es más claro, ¿sí o no? Y este también es distinto. ¿Saben por qué? Si prestan atención al dibujo, esta línea azul que está conectada aquí, ¿se nota? Esta línea, ¿se nota? ¿Qué es? Actina. Y fíjense, llega hasta esta línea. Y esta de acá igual, ¿ven? La actina. Por eso que, como no llega a este lugar, en el microscopio las unidades funcionales se observan como zonas más claras o más oscuras. ¿Y este por qué será oscuro? Porque hay una sobreposición entre la actina y
La miosidad. ¿Está bien? Esa sobreposición hace que las zonas se vean o más claras o más oscuras. Este ejemplo, o sea, es sacado de una vista en microscopio. ¿Está bien? De esto ya hemos hablado un poco, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, ¿a qué me refiero? A que hemos hablado de que esta es la médula espinal y yo tengo en el músculo una fibra sensitiva que me lleva la información a la médula espinal. Si fuera el músculo massétero, ¿a dónde me lleva la información? ¿A la? Sí, ¿a cuál? ¿A dónde? Es con P. A la protuberancia, claro, ahí se encuentran los núcleos, ¿sí o no? ¿Sí? Tanto de los nervios, porque hasta, o sea, de todos los pares craneales, entonces ahí, pero este es médula espinal, o sea, no se refiere al bíceps, puede ser, ¿sí? Bíceps, entonces eso va a la médula espinal. Pero si hablamos de músculos masticadores, igual va al sistema nervioso, porque la médula espinal es el sistema nervioso, pero no va a la médula espinal, sino va a la protuberancia. Ajá, porque la protuberancia, recuerdan, el bulbo y la médula espinal es como una vía de entrada al encéfalo. No se olviden que ahí va. Y en ese lugar se encuentra con otras neuronas, que serían las células neuronales. Vamos a pasar eso. Entonces, un músculo tiene distintos tipos de fibras que se las denomina alfa y gamma, porque son dependiendo del lugar a donde van. Por ejemplo, si ustedes ven acá, esta de acá, la del centro, esta de acá, es una neurona sensitiva. ¿Está bien? Es una neurona sensitiva. Las otras dos pueden ser o alfa o gamma dependiendo a dónde van. A ver, quiero ver si en la otra imagen. En esta. ¿Está bien? En esta se va a entender. La fibra sensitiva ya la entendemos en la vía aferente. En la vía eferente, la que sale de tu cuerpo para decirle al músculo que se contraiga, son de dos tipos. ¿Sí? Fíjense, la motoneurona que va a producir contracción del músculo, denominado motoneurona gamma, va a este segmento de acá. Este segmento de acá ¿es externo o interno? Según lo que ustedes pueden apreciar en el dibujo. Es interno. Pues en el interior del músculo hay un lugarcito especializado que se llama uso neuromuscular. ¿Está bien? Uso neuromuscular. Esa neurona, motoneurona gamma, va al interior del músculo a un lugar denominado, eso sí tienen que saber, denominado uso neuromuscular. ¿Está bien? ¿Y la motoneurona alfa va al exterior o al interior? Al exterior. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia? Les explico. Esta motoneurona alfa produce la contracción muscular. O sea, que si yo tengo esto de acá, que pesa, pónganle 10 kilos, ¿qué voy a hacer? Esta neurona alfa me va a producir excitación de las fibras del músculo para que yo pueda permitirme levantar esto que pesa con mucho esfuerzo, 10 kilos, ¿sí? Y lo voy a poder levantar. Eso es lo que me permite. Y está inervando fibras musculares, una gran parte de fibras musculares encargadas de la contracción, entre comillas, verdadera, la contracción mecánica del músculo. ¿Está bien? Y estas fibras gamma que están en el interior del proceso que permiten el control de cuánta fuerza debe hacer, el control de que no se fatigue tanto. El uso neuromuscular controla al músculo
para que no genere fatigas. Dicho de otra manera, también controla, en resumen, el tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? Cuando yo he levantado el objeto que pesa 10 kilos, he necesitado de este tipo de fibra para la contracción del cadera. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si yo he alzado eso con mucho esfuerzo, el permitirme estar parado acá, vamos a hacer lo siguiente. Mi cuello nada, todos ustedes están en la misma posición. Para mantener el cuello erguido y esta posición bípeda, ¿estoy haciendo contracción muscular? ¿No? ¿Qué opinan? Imagínense esto. ¿Estoy haciendo contracción muscular? No. No estoy haciendo una contracción de rodilla. Si esto pesa 10 kilos acá y yo lo tengo que levantar, ¿qué estoy haciendo? Contracción muscular. Y para mantenerme erguido, ¿cómo me mantengo erguido? Gracias al uso neuromuscular. El uso neuromuscular es el que le dice al cuerpo, todas las fibras son de ustedes, de un músculo, y le dice, ustedes se van a contraer, ligeras contracciones mínimas, descansen, ahora ustedes, descansen, ahora ustedes, descansen y ahora ustedes. Se empieza a manejar el tono muscular. ¿Cómo entendemos eso? El proceso de la contracción muscular y el proceso del tono neuromuscular es un proceso de aprendizaje. ¿Cómo? Si ustedes agarran a un bebé, y les invito en sus casas, agarren a un bebé recién nacido, ¿qué pasa con el cuello del recién nacido? Tú lo levantas del torso, del cuerpo, pies, y la cabeza se va para todo, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué un recién nacido no puede controlar o mantenerse erguida la cabeza? ¿Sí o no? Lo alzas al niño y dices, ¿sí o no? Y te ríen. Entonces le dicen, oye, le vas a lastimar. ¿Sí o no? Hagan la prueba. ¿Está bien? ¿Por qué en ese bebé no hay o no puede mantener erguida la cabeza, como todos ustedes la pueden mantener ahora, o pueden estar así y luego te cansas? ¿Sí o no? Porque el proceso de aprendizaje, porque el músculo también tiene un proceso de aprendizaje, no solamente para calcular la fuerza que yo debo utilizar para levantar este objeto, porque tú calculas y dices, ¿cuánto pesa? Y luego ya lo mides y calculas. Entonces así que aprender la fuerza si este objeto es pesado o es más liviano. ¿Está bien? Entonces tu cuerpo calcula. Y luego se acostumbra. Es por eso que en los gimnasios tú puedes trabajar con 10 kilos y estás acostumbrado a trabajar. ¿Sí? Luego vas subiendo poco a poco. Entonces, un proceso también de aprendizaje, ya lo tenemos. En cambio, el que controla el tono muscular es un proceso de aprendizaje, pero que siendo ¿verdad que este es un músculo esquelético que es voluntario? ¿Sí o no? Pero ¿y si yo mantengo erguido el cuello? No estoy pensando para mantener erguido. O yo estoy pensando para mantenerme erguido. ¿Ustedes piensan para caminar? Entonces es un proceso de aprendizaje, de habilidad psicomotriz. ¿Ustedes saben utilizar la pieza de mano en boca? ¿Qué van a hacer? Al próximo año, ¿qué van a hacer? ¿Qué están haciendo en materiales dentales, en anatomía dental? Están en un proceso de... ¿Gracias a quién van a aprender? ¿A quién le están enseñando? Al músculo. Le van a enseñar a su visión a trabajar con visión indirecta, con un espejo, ¿sí o no? No le vas a estar viendo la boca al paciente desde acá, sino vas a agarrar un espejo, vas a colocar y con visión indirecta vas a ver un espejo. ¿En qué proceso están entonces ustedes? Un proceso de aprendizaje. ¿Cuánta fuerza vas a utilizar para extraer una pieza dentaria? Si se está moviendo muy poco, si no va a sonar y luego la rompiste. ¿Sí o no?
No se olviden que ustedes están igual en un proceso de aprendizaje de habilidad psicomotriz, enseñándole a sus músculos cómo deben funcionar. ¿Está bien? Y el tono muscular es precisamente eso. Nosotros ya no pensamos para caminar, yo no pienso para mantener mi cuello erguido, sino ha sido a través de un proceso de aprendizaje que se le ha dado a esta unidad, y esta unidad se llama uso neuromuscular, que está encargado del control del tono muscular. ¿Está bien? Para que la mandíbula no se caiga y no estemos todos con la boca así. ¿Están contrayendo el masseter ustedes para mantener su boca cerrada? No, no lo contraen. ¿Quién se encarga de eso? El tono muscular. Pero si se van a ir a comer un chicharrón, ¿de quién necesitan? Piensen en eso. ¿Está bien? Cuando ustedes necesitan una contracción, mayor fuerza, necesitamos de esto. Ahora, no estoy diciendo que los dos trabajan separados, sino trabajan en una relación íntima. De cierto modo, le mide un poco la fuerza que va a utilizar en ese proceso de aprendizaje, y le da una respuesta posteriormente de la mayoría de los otros músculos cuando genera una contracción verdadera o contracciones tecánicas que van a hacer que tú puedas utilizar esa fuerza que necesitas. ¿Sí se entendió la diferencia entonces de estos dos? ¿Sí? Espero que sí. Entonces, esa unidad motora básica precisamente, que vamos a mencionar, que hace dato, es la neurona motora alfa, más el axón, por supuesto, este es su axón que llega acá, y la fibra muscular, eso le llamamos también unidad motora. Como ustedes ven, hay distintos nombres: unidad básica, unidad motora, unidad funcional. Lo que les decía, si yo les pregunto, la unidad funcional del músculo es la sarcoma, la unidad motora, el axón, la motoneurona alfa, el axón y la fibra muscular. ¿Por qué no la gama? Porque la gama está encargado del uso neuromuscular, y el uso neuromuscular en su mayor parte es descrito para mantener el tono. ¿Está bien? En cambio, cuando hablamos de contracción nos referimos a motoneurona alfa, por ejemplo. ¿Está bien? Alfa. El axón y la fibra muscular. Bueno, y esto está relacionado con la unidad básica, que decíamos que hay fibras lentas, rápidas, infatigables, rápidas, resistentes a la fatiga, y rápidas a la fatiga. ¿Cuáles son las fuentes de energía para la contracción muscular? El sistema ATP, metabolismo glucolítico y oxidativo, que hemos visto, ¿no? A dónde responden. O sea, ¿qué necesitas? Uno y otro. Uno necesitaba glucosa directamente, en cambio en el otro podías necesitar de los hidratos de carbono, que igual van a terminar en glucosa, pero los puedes agarrar antes. Esa es básicamente la diferencia. Las fibras lentas, fibras oxidativas, fíjense, aquí ya se le pone qué tipo de metabolismo utilizan. Las fibras lentas pertenecen al grupo oxidativo, gran cantidad de mioglobina, muchas mitocondrias, presentan menor diámetro, o sea, son más pequeñas, la velocidad de conducción es lenta, el número de neuronas inervadas es menor, la fuerza de desarrollo es baja. Características: las fibras resistentes a la fatiga, rápidas pero resistentes a la fatiga. Tamaño de los neurones es medio, todo medio, ¿no? La velocidad de conducción es medio, el número de neuronas es medio, la fuerza que desarrolla es medio. Las fibras rápidas y fatigables, fibras glucolíticas, su metabolismo es menor cantidad de hemoglobina, tiene un mayor diámetro que la anterior, de contracción lenta, la velocidad de conducción es rápida, el número de neuronas es alto, y la fuerza de desarrollo es alto. Esta parte de aquí es lógica nada más, ¿no? Estas rápidas necesitan gran cantidad de neuronas que la inerven para que reaccionen más rápidas.
Una fibra de contracción lenta puede tener menos cantidad de neuronas o botones sinápticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que resistir en el tiempo, entonces no necesita de tanta acetilcolina en un momento dado nada más. Esto es solamente por resumir todo. ¿Sí? Esta la vamos a pasar. Bueno, esa parte es músculo. Por hoy hemos terminado. En la próxima, para que ustedes